Hola, buenos días, una vez más con todos ustedes para hacer un comentario a través de YouTube como el que ya hice anteriormente. En este caso yo quiero referirme a algunos aspectos del derecho internacional público, específicamente a lo que tiene que ver con la Convención de Viena de 1961. Esto viene a colación por la disputa, la controversia, todo lo que se ha estado hablando aquí en la República Dominicana del comportamiento del embajador de los Estados Unidos, el señor James Brewster, conocido también por su apodo de Wally. Este diplomático, en el curso de los años que ha estado al frente de la misión de su país, se ha caracterizado por emitir una serie de declaraciones, ¿verdad?, en términos públicos, que se consideran injerencia en los asuntos internos del país. Sus planteamientos controversiales, sin embargo, han recibido el visto bueno de algunos sectores de la vida nacional, a lo que yo señalo como sectores de oposición al gobierno o personas disgustadas con el presente gobierno. Es decir, que su adhesión a los planteamientos del embajador no se produce por un sentido de legitimidad, sino solamente, digamos que, como son adversarios del gobierno, ellos se apoyan en la frase que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, sí, el embajador hace comentarios que tienden a desdibujar la imagen del actual gobierno, pues ellos se suman al coro de quienes respaldan las declaraciones del señor Brewster. Pero eso riñe con el derecho internacional, que es donde yo quiero hacer énfasis. Y hablo sobre este tema porque me considero, vamos a decir, legitimado para hacerlo, porque independientemente de que tengo una licenciatura en Derecho, también tengo una maestría en Derecho Internacional Público, realizada en el Instituto Europeo Campus Estella. Esta es una universidad que está en Santiago de Compostela, en España. De acuerdo con la Convención de Viena de 1961, que es el instrumento de derecho internacional que regula el ejercicio de la diplomacia a nivel mundial, las embajadas tienen unas misiones específicas. El artículo 3 de esta Convención de Viena de Derecho Diplomático dice que las funciones de la misión diplomática son representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, negociar con el gobierno del Estado receptor, enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante, fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Es decir, esas son las funciones de una misión diplomática de un Estado acreditante a un Estado receptor. De ninguna manera un diplomático tiene el visto bueno del derecho internacional para incursionar en acciones públicas que tiendan a cuestionar el gobierno del Estado en el cual él se encuentra acreditado. Hacer eso ya es salirse de las normas internacionales previstas por el derecho. Es algo adicional. Es involucrarse en conductas impropias de un diplomático. Que el embajador de Estados Unidos lo haga, ese es su problema. El Estado Dominicano ha actuado frente a él con mucha cautela, con mucha prudencia. Digo yo que para evitar algún tipo de encontronazo con este señor que representa los Estados Unidos. Aquí tengo que decir que mientras adversarios
del gobierno de Danilo Medina se suman alegremente a las violaciones del derecho internacional del embajador de Estados Unidos, hay otros que no. Por ejemplo, el caso de los Vinchos. El doctor Vincho Castillo y sus hijos han sido coherentes en sus posturas nacionalistas. Es decir, que están dando una demostración de seriedad, de que ellos son nacionalistas no solamente en el caso haitiano, sino también en el caso de los Estados Unidos, y están sentando los precedentes para que se diga que su postura es genuina y que estarán dispuestos a mantener posiciones nacionalistas frente a cualquier otro estado del mundo, llámese como se llame. Y hago esta aclaración porque hay entes que se han definido como nacionalistas, pero aquí, porque coyunturalmente le conviene, se han cambiado de la ruta. Pero volviendo a nuestro tema de derecho internacional, sobre la base del Tratado de Viena de 1961, que rige el derecho diplomático, cuando un Estado considera que un diplomático se está saliendo de los carriles y está violando el derecho internacional, tiene mecanismos para frenarlo. Por ejemplo, el artículo 9 de la Convención de Viena dice que el artículo 1, el párrafo 1, perdón, del artículo 9 dice que el Estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en su misión según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor. Y el artículo 2 dice que si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de los dispuestos en el párrafo 1, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate. Es decir, que si el Estado acreditante declara persona non grata al jefe de la misión del Estado receptor o a cualquiera de sus miembros, automáticamente está diciendo no lo reconozco como diplomático y por lo tanto se desvincula en términos jurídicos de derecho internacional de esa persona. Si el Estado dominicano quisiese declararle al embajador norteamericano persona non grata y de acuerdo con lo que he leído, que dice la Convención de Viena que rige el derecho diplomático, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría que retirarlo. Y si no lo hace, pues simplemente, de acuerdo con el derecho internacional, el Estado dominicano tiene toda la potestad para considerarlo un ciudadano cualquiera que está en la República Dominicana, que no es diplomático porque no lo reconoce. De manera que he querido aprovechar esta comparecencia mía ante ustedes para realizar este comentario sobre la base, ¿verdad?, que tiene el Estado dominicano para apoyarse en el derecho internacional frente al comportamiento del señor Preuster. Yo no estoy entrando en consideraciones si lo que él dice es mentira, si lo que dice es verdad, si procede o no procede, porque eso es digno de otro análisis. Yo solamente quiero decir que él está violentando las normas del derecho internacional, que está violentando las normas de la Convención de Viena de 1961 sobre el derecho diplomático y que no tiene derecho a hacer eso. Aunque a usted le gusta que él lo haga y aunque él lo siga haciendo, la verdad es que está violando el derecho diplomático y eso es grave. Yo digo que se está comportando como verdaderamente lo hacían los cónsules en la antigua Roma, en el Imperio Romano, mientras los griegos y otros pueblos de la antigüedad se acomodaban a lo que era, digámoslo así, las legaciones diplomáticas. Roma no lo hacía. ¿Por qué Roma no lo hacía? Porque Roma era un imperio y por lo tanto Roma tenía otras normas, se imponía mediante la guerra. Pero el mundo ha cambiado mucho, ha cambiado bastante. Después del Congreso de Westfalia de 1648 y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial,
con los famosos 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, que pedía una diplomacia abierta en vez de una diplomacia secreta, que era lo que había prevalecido en el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, el panorama en términos diplomáticos es otro, sobre todo también después de la Segunda Guerra Mundial. De manera pues que vamos a ceñirnos a lo que es el derecho internacional para que no se continúe con la práctica de violentar las normas de derecho internacional, que son de ius cogen, de cumplimiento obligatorio. Es cuanto quería decir. Hasta entonces.